En el pequeño pueblo costero de Marisal, donde el mar rugía eternamente contra los acantilados y el faro se alzaba como un centinela solitario, vivían dos almas destinadas a cruzarse, Elena y Mateo. Este lugar, rodeado por el vasto océano y envuelto en leyendas de naufragios y esperanzas perdidas, era testigo silencioso de sus vidas. Elena había crecido entre las escaleras de hierro del faro, subiendo cada noche hasta la cúspide para ayudar a su padre, Tomás, a encender la luz que guiaba los barcos perdidos. Era hija del guardián del faro, un hombre taciturno cuya vida había quedado marcada por la pérdida de su esposa años atrás. Desde niña, Elena había aprendido a amar el faro como parte de sí misma. Lo veía como un faro interior, una luz que iluminaba su propio camino en medio de la oscuridad. A menudo, mientras ajustaba la linterna, contemplaba el horizonte, soñando con historias de viajes y aventuras que nunca se atrevía a vivir. Sus ojos verdes parecían reflejar el mismo mar que tanto amaba, llenos de una melancolía que solo quienes lo observaban con atención podían percibir. Mateo, por otro lado, era un pescador errante que había llegado al pueblo hacía unos meses. No tenía raíces ni pasado conocido, solo historias vagas sobre tormentas y naufragios. Su barca, llamada Esperanza, era su único hogar, y pasaba sus días navegando más allá del horizonte, buscando algo que nadie más podía ver. Los habitantes del pueblo lo veían como un alma inquieta, alguien que nunca se quedaría demasiado tiempo en un solo lugar. Pero Mateo no era indiferente. Bajo su apariencia ruda, escondía una profunda melancolía que solo quienes lo observaban con atención podían percibir. Había algo en el que lo hacía diferente, como si cargara consigo un peso invisible que lo mantenía siempre en movimiento. Un día, durante una tormenta especialmente feroz, Mateo regresó al puerto con dificultad. Su barca estaba dañada y él mismo estaba herido. Elena lo encontró cuando bajaba del faro para recoger leña. Sin pensarlo, lo llevó a su casa, donde lo cuidó en secreto durante varios días. Fue entonces cuando comenzaron a hablar, compartiendo confidencias bajo la débil luz de las lámparas de aceite. Entre ellos surgió una conexión profunda, como si ambos hubieran estado esperando toda la vida encontrar a alguien que entendiera su soledad. Las conversaciones entre Elena y Mateo pronto se convirtieron en momentos robados al tiempo. Se reunían en la base del faro, donde el viento arrastraba sus palabras hacia el mar, o caminaban por la playa desierta al amparo de la luna. Elena hablaba de su amor por el faro, de cómo sentía que su vida estaba anclada a ese lugar, mientras Mateo le contaba historias de sus viajes, de mares tan vastos que parecían infinitos. Ambos sabían que sus mundos eran opuestos, pero eso no les impedía compartir algo especial. Para Elena, Mateo era como el mar, impredecible, salvaje, pero también lleno de belleza y misterio. Para Mateo, Elena era como el faro, una luz constante, que lo guiaba de vuelta a tierra firme. Sin embargo, el destino no es bondadoso con los corazones que se abren demasiado pronto. A medida que su relación florecía, el padre de Elena comenzó a sospechar. Tomás veía en Mateo un espíritu inquieto, alguien que nunca se quedaría, y temía que su hija terminara como su madre, rota por el amor. En una noche fría y ventosa, el viejo guardián confrontó a Mateo en el muelle. Las palabras fueron duras, cargadas de resentimiento y advertencias. No quiero que mi hija sufra por tu culpa, le dijo Tomás, con una voz que resonaba como el eco de las olas. Mateo, herido por las acusaciones, decidió partir antes de que su presencia causara más dolor. Cuando Elena descubrió que Mateo se había ido, corrió al faro, desesperada por alcanzarlo. Pero ya era tarde, el mar lo había tragado y solo quedaba el eco de su barca desapareciendo en el horizonte. Los días siguientes fueron sombríos para Elena. Sin noticias de Mateo, su corazón se convirtió en un pozo de tristeza. Encendía el faro cada noche con una sensación de vacío que no lograba llenar. Sin embargo, algo extraño comenzó a ocurrir. Cada noche, mientras ajustaba la linterna, juraba ver una luz distante titilando en el horizonte. Era demasiado constante para ser una estrella, demasiado lejana para ser un barco. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto otros en el pueblo también comenzaron a notarlo. Una noche, mientras subía al faro, Elena encontró un pequeño cofre de madera en la base de la torre. Dentro había una carta escrita, con letra temblorosa pero clara. Elena, si estás leyendo esto, significa que aún brilla la luz del faro. No sé si alguna vez podré volver, pero quiero que sepas que cada noche miro hacia Marisal, buscando esa luz que me guió de vuelta a ti. No puedo prometerte que estaré a salvo, pero tampoco puedo renunciar a ti. Quizás algún día, cuando el mar sea más clemente, nuestras vidas vuelvan a cruzarse. Hasta entonces, sigue encendiendo el faro. Es mi señal de esperanza. La carta no tenía firma, pero Elena sabía de quién era. Con lágrimas en los ojos, corrió a la cúspide del faro y ajustó la linterna para que brillara con más intensidad que nunca. Esa noche, la luz pareció iluminar todo el océano, como si quisiera decirle a Mateo que ella también seguía esperando días después. Los habitantes del pueblo comenzaron a murmurar sobre una barca que se veía a lo lejos, siempre en el límite del horizonte. Nadie podía confirmar si era real o solo una ilusión creada por las olas, pero Elena sabía que no estaba sola. A veces, cuando el viento soplaba desde el mar,
Creía escuchar fragmentos de una melodía familiar, una canción, que Mateo solía cantar mientras remendaba sus redes. El faro siguió encendido noche tras noche, sin importar las tormentas ni el paso del tiempo, y aunque Mateo no regresó de inmediato, la esperanza nunca se apagó en el corazón de Elena. Una madrugada, mientras Elena ajustaba la linterna del faro, vio algo que la dejó sin aliento. En el horizonte, una silueta oscura se dibujaba contra el cielo gris del amanecer. Era una barca, pequeña pero firme, avanzando lentamente hacia la costa. Elena sintió que su corazón latía con fuerza, pero no se atrevió a hacerse ilusiones. Después de todo, el mar era capaz de jugar trucos crueles. Mientras observaba la barca acercarse, Elena recordó las palabras de Mateo en la carta. Quizás algún día, cuando el mar sea más clemente, ¿era posible que ese día hubiera llegado? ¿O era solo otra ilusión creada por su deseo?